Bienvenidos comunidad, hoy les traigo relatos extraños y perturbadores en gasolineras. Apaguen la luz y pónganse cómodos. Esto es Relatos de Amanecer. Nunca me gustó cargar gasolina de noche, pero ese día ya no tenía opción. Venía de dejar a mi hermana en el hospital y el medidor estaba temblando en rojo, como burlándose. La gasolinera estaba sola, de esas en carretera donde el aire huele a tierra húmeda y a combustible viejo. Apagué el motor y bajé. El silencio era raro, no total, pero espeso. Se oía un zumbido eléctrico constante, como si algo estuviera mal conectado. Miré alrededor buscando al despachador y no vi a nadie, solo la caseta con la luz prendida. Grité ¿hay alguien?, que me salió más bajito de lo que esperaba. Nadie respondió. Pensé en irme, pero ya había apagado el coche y me dio miedo que no volviera a encender. Me acerqué a la bomba, dudando si servirme solo. Fue entonces cuando noté que el display marcaba números. Subían solos, lentos, como si alguien ya estuviera cargando. Me quedé viendo eso, tratando de entender. No había manguera conectada a ningún carro. Me sudaron las manos. Desde la caseta se oyó un golpe seco, como cuando tiran una escoba. Di un paso atrás sin pensarlo. Sentí vergüenza conmigo mismo, como si alguien me estuviera viendo asustarme por nada. Un hombre salió por fin. Caminaba despacio, arrastrando un poco el pie. No traía uniforme, solo una chamarra oscura y una gorra baja. No me miró a la cara, se fue directo a la bomba. Me preguntó cuánto quería, pero lo dijo raro, como si estuviera leyendo algo de memoria. Le dije, llénelo, y mientras hablaba me di cuenta de que no estaba respirando normal. Sus hombros no subían ni bajaban. Cuando levantó la cabeza para verme, juro que pensé que estaba cansado o enfermo, porque tenía los ojos muy abiertos, brillosos, como cuando alguien no ha dormido en días. Me sostuvo la mirada demasiado tiempo. Sentí una presión en el pecho, algo muy físico. Pensé en mi hermana, en el hospital, y me dije que no podía entrar en pánico ahí. Miré hacia mi coche, calculando si podía subirme y largarme. El hombre dejó la manguera colgando antes de terminar. El contador se detuvo en un número cerrado. Exacto. Me extendió la mano para cobrar, pero cuando acerqué el dinero, vi que su mano temblaba, o eso creo. No estoy seguro. Al tocarle la palma sentí frío, un frío raro, como metal. Me dio asco, pero también pena. Le solté el billete y retrocedí. Él no contó el dinero, solo lo guardó. Antes de irme le pregunté si estaba bien. No sé por qué lo hice. Me miró otra vez y dijo, aquí ya nadie está bien, y se metió a la caseta. Arranqué sin mirar atrás. En el retrovisor vi la gasolinera hacerse pequeña, la luz parpadear una vez. Me repetí que había sido el cansancio, el estrés. Al día siguiente pasé de nuevo por ahí, de día. La gasolinera estaba cerrada, acordonada. Un letrero decía, clausurado desde hace 3 semanas. Todavía hoy no sé con quién hablé esa noche, pero cada vez que cargo gasolina solo, reviso si los números se mueven solos. Yo trabajé como despachador en una gasolinera de pueblo casi 2 años. Turno de noche porque nadie más lo quería. Decían que yo era tranquilo, que no me asustaba fácil. La verdad es que necesitaba el dinero y no había muchas opciones. Además, de día cuidaba a mi mamá, así que acepté sin pensar mucho. Las noches eran largas, pesadas. Uno se acostumbra al olor constante a gasolina, al zumbido de las luces, al viento que pasa entre las bombas como si arrastrara algo. A veces hablaba solo, decía cualquier tontería para escuchar mi propia voz. El silencio, cuando se alarga, empieza a pesar en la cabeza.
Había un señor que llegaba siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la mañana. Nunca fallaba. Un carro viejo, gris, sin placas visibles. Nunca apagaba el motor. Nunca pedía nada más que 20 pesos exactos de gasolina. Ni uno más, ni uno menos. No me miraba. Jamás. Siempre con las manos firmes en el volante, la vista fija al frente, como si no estuviera realmente ahí conmigo. Yo pensaba que era alguien cansado, quizá enfermo. En el pueblo uno aprende a no preguntar demasiado. Con el tiempo empecé a notar detalles raros. Cuando se iba no se escuchaba el sonido del coche alejándose, solo desaparecía entre la oscuridad. Me decía que era cosa del viento o de mi oído cansado. Una noche, mientras limpiaba el vidrio de la tienda, noté que su reflejo no se veía bien. No es que no estuviera... Era como incompleto, borroso. Me acerqué más pensando que estaba sucio el cristal, pero el reflejo seguía igual. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Desde entonces empecé a sentirme observado, incluso cuando él no estaba. Me volteaba a cada rato. Revisaba las cámaras, aunque sabía que no servían bien. Dormía mal, tomaba café como loco. A veces veía el carro gris pasar por la carretera aunque no se detuviera. Una madrugada, mientras le cargaba la gasolina, me habló. Me preguntó si yo dormía bien. Me sorprendió tanto que casi tiró la manguera. Le dije que más o menos. Asintió despacio, como si esa respuesta le confirmara algo que ya sabía. Esa noche soñé con la gasolinera vacía. No había carretera, no había cielo, solo las bombas, el carro gris y yo. Las puertas del coche estaban abiertas, pero dentro no había nadie. Me desperté sudando, con el olor a gasolina metido en la nariz. Al día siguiente, el encargado me dijo que el sistema estaba fallando. Aparecían cargas registradas a esa hora, siempre 20 pesos, pero sin ningún pago. Me preguntó si yo estaba anotando mal. No supe qué decir. Cuando el señor volvió esa noche, decidí mirarlo bien. Su cara era normal, demasiado normal. Pero cuando bajé la mirada, vi que el asiento del copiloto estaba hundido, como si alguien más viajara ahí. Sentí ganas de vomitar. Le pregunté si siempre viajaba solo. Tardó mucho en responder. Demasiado. Al final dijo, desde que choqué aquí sí. Sentí que se me iba el aire. Según yo, ahí nunca había pasado nada grave. No dije nada más. Terminé de cargar, me alejé rápido. El coche se fue como siempre, tragado por la carretera. Una semana después renuncié. No expliqué nada. Dije que era por mi mamá. Meses más tarde escuché en el pueblo que hace años hubo un choque frente a la gasolinera. Un hombre murió esperando que lo atendieran. Salí tarde de una fiesta familiar. No había tomado, pero estaba cansado, de ese cansancio que no se quita con dormir. La carretera estaba vacía y la radio apenas captaba estaciones. Decidí parar en una gasolinera que casi nunca uso, solo porque la luz se veía a lo lejos. Desde que entré sentí algo raro, aunque no sabría explicarlo. Todo estaba limpio, demasiado ordenado. No había música, no había anuncios sonando, no había perros ni insectos alrededor de las luces. El despachador estaba sentado en una banca, mirando el piso. Me saludó sin levantar la vista. Su voz sonó apagada, como si hablara desde lejos. Le pedí que llenara el tanque y se levantó despacio, como con flojera. Mientras cargaba, yo estiraba las piernas, tratando de espantar el sueño. Me fijé en detalles tontos. Una grieta en el piso, una mancha de aceite seca, una bolsa arrastrándose con el viento que no hacía ruido. Noté un cuaderno abierto sobre el mostrador. No sé por qué me acerqué. Tenía nombres escritos, fechas, horas, todo con la misma letra.
Me dio curiosidad y busqué la fecha del día. Ahí estaba, la hora exacta en la que yo había llegado, y mi nombre. Sentí un calor en la cara, como vergüenza mezclada con miedo. Revisé si había más nombres conocidos, pero no reconocí ninguno. Le pregunté al despachador por el cuaderno. Cerró de golpe y me dijo que no lo tocara. Su voz tembló. Me disculpé, diciendo cualquier cosa, pero ya no me sentía bien ahí. Mientras me cobraba, me dijo que no debía quedarme mucho tiempo, que nadie debería quedarse mucho en ese lugar. Me reí nervioso, fingiendo que no pasaba nada. Antes de subir al coche, escuché que me llamó por mi nombre. Me giré. Estaba pálido, sudando. Me preguntó si yo solía regresar por el mismo camino por el que había llegado. Le dije que sí, que era el único que conocía. Bajó la mirada y dijo: «Ojalá hoy no». No explicó nada más. Sentí un nudo en el estómago. Arranqué y avancé despacio. Miré por el retrovisor. La gasolinera parecía más oscura, como si la luz estuviera apagando poco a poco. Dudé. Frené. Pensé en regresar y preguntar, pero no tuve valor. Seguí por el mismo camino. A los pocos kilómetros vi luces, patrullas, gente detenida, un accidente reciente, un coche volteado muy parecido al mío. Sentí que las manos me temblaban. Pasé lento, con el corazón golpeándome el pecho. Al llegar a casa no pude dormir. A la mañana siguiente regresé a la gasolinera, con el sol alto, buscando respuestas. No había nada, solo un terreno vacío, maleza crecida y una entrada rota. A veces pienso que alguien me escribió en ese cuaderno para salvarme. Espero les hayan gustado los relatos. Si así fue, te invito a unirte a la comunidad suscribiéndote al canal. Gracias por ver Relatos antes del amanecer.